Palomitas. ¿Estás preparando palomitas? Me estoy preparando para ver un vídeo. ¿De veras? ¿Cuál? Ah, es solo una película de ¿Te terror. gustan las películas de terror? Ajá. No me has dicho tu nombre. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Porque quiero saber a quién estoy mirando. Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Hola, diletantes. Estamos aquí en este mes de octubre, como es tradición, con las películas de terror, con el Halloween que se acerca. Y aquí hemos hecho este audio en principio, porque va a ser para nuestros patrocinadores en iVoox, o sea, será un exclusivo en iVoox, pero nos veréis en YouTube al tiempo cuando lo liberemos, cuando ya pase a ser de dominio público. Y bueno, hemos hecho aquí una selección de slashers. Nos apetecía un poquito hablar de este subgénero dentro del terror. Tanto Fran, hola Fran, Hola. como yo hemos elegido 3 películas que nos han gustado, nos parecían recomendables. Quizás no sean las más famosas, no está Chucky, no está Jason Voorhees con Viernes 13 y demás, pero sí que hemos elegido algunas de las que pues nos han parecido así más recomendables, alguna por menos conocida, alguna por sí demasiado típica, pero que nos parecía que no podía faltar. Y bueno, no sé, ¿por qué te apetecía hacer algo de slasher, Fran? Bueno, yo creo que es un género muy divertido. Yo creo que a cualquiera que naciera aproximadamente por los 80 y sea de nuestra quinta, creo que todos hemos crecido con estas películas. Con este, no sé, ese oscuro, ese yo oscuro que tenemos todos, ¿no? Que nos gusta ver este tipo de asesinos psicópatas que intentan asesinar a grupos de chavaladas, ¿no? Que están ahí divirtiéndose o haciendo cositas que son cositas guarreridas, ¿vale? A veces. Y yo creo que es un género muy, divertido, que ha creado personajes muy icónicos, ¿no? Cada uno con su personalidad, que algunos te dan miedo, otros te crean admiración casi, ¿vale? No por lo que hacen o cómo lo hacen, pero bueno, sí por la estética, ¿no? De ese personaje. Entonces, para mí es un género divertido y que pues puedes estar sentado en tu casa tranquilamente disfrutando de cosas que realmente no puedes hacer en tu vida real o no deberíais hacer, niños, ¿eh? Estas cosas no se deben hacer. Así que pues un poco por esto creo que es interesante que hablemos de este subgénero dentro del terror y que yo creo que nos lo podemos pasar bien hablando de estas pelis. ¿Tú crees que todos tenemos dentro un ser maligno que quiere cargarse a chavaladas en acampadas, ¿no? Yo creo que sí, que todos queremos estar un poquito, hacer cosas que no deberíamos, siempre se nos pasa por la cabeza, ¿no? Que es un poco eso, la parte animal que tenemos todos de querer cargarte gente, ¿no? Es un poco ahí, no sé, la sangre, ¿no? La sangre a veces... Se junta nuestro señor mayor que se indigna con esta juventud. Qué mal que lo está haciendo con nuestro instinto asesino. Se junta ahí todo y se crea un Jason Voorhees. Exacto, es que, bueno, hay que decir que muchos de estas historias vienen de que, pues, es verdad que hay a veces, los grupos de chavales no hacen nada realmente a nadie, ¿no? O sea, no tienen culpa de nada, pero sí que es verdad que hay otras historias donde quizás un poco se lo merecen, ¿vale? Voy a dejarlo ahí, en que hacen cositas, se meten con gente que no se tienen que meter. Y luego crean fantasmas, crean monstruos que luego van y les persiguen. Atropellan a alguien sin querer, después se callan, matan a alguien y lo tiran al lago. Sí, a veces es que se lo tienen merecido. Otras veces no, otras veces sí que es verdad que eso de que se vayan a acampar y se pongan a darse morreos, pues tampoco es como para asesinar a los pobres chavales, pero... No, pero bueno, sí es. Es verdad que el sexo va muy implícito, ¿no? En este sí, es verdad, tipo de...
de Se ha historia. hablado muchas veces de que hay un mensaje en muchas de estas películas bastante reaccionario en el tema de que quien tiene sexo acaba muriendo, como en plan como son jóvenes, están teniendo sexo fuera del matrimonio, con lo cual se merecen la muerte. Yo no sé si esto realmente ha sido así, o sea, ha sido pensado así por el guionista, el director y demás, o simplemente en esta idea de fundir sexo y terror en la misma película, pues ha acabado todo uniéndose. Pero sí que existe esa teoría de que en algunos casos hay un mensaje aquí reaccionario de culpar o criminalizar el sexo y condenarlo con la muerte, ¿no? Algo así. Sí, ahora hablaremos de algunas de las películas. Vamos a recomendar 3 películas cada uno, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, de las que más nos han gustado. Normalmente hemos escogido 2 que nos gustan mucho y una que creemos que es top y que debe estar ahí, ¿vale? Que digamos que es una que recomendamos que sí que ya más o menos tenéis que conocer, ¿eh? Si no la conocéis, mal. Y lo que comentabas, yo creo que La Sangre, los chavales jóvenes, un asesino caracterizado de una forma curiosa, estrambótica, ¿no? Que sale de lagos incluso, o de sitios extraños, o incluso de tus propios sueños también, puede aparecer por ahí. Pues, o también incluso también hay temas de familiares, ¿no? También va un poco con la familia a veces, que naces en la familia equivocada con unos padres rarunos y te conviertes en algo que no mola mucho. O tienes algún problema mental también, que puede ser. Pero bueno, hay mucho de eso. La sangre, el sexo, chavales que se comportan a la fiesta, que van a la fiesta y se encuentran con lo que no deben. Entonces, bueno, a partir de aquí, yo creo que es algo que también te puedes ver un poco referenciado tú, ¿no? En tu vida, en cuanto a, pues eso, las fiestas que haces con los amigos, ¿no? Y a veces puede pasar que ocurran cosas extrañas, pero eso es lo que nos gustaría o no nos gustaría en otros casos, que pasasen estas cosas. Pero tú, claro, desde sentado desde tu casita, pues estás más cómodo y a ti no te va a pasar nada. Disfrutas viendo sufrir a los demás. Sí, exacto. Es lo que dicen el público potencial, ¿no? Del slasher siempre ha sido la gente joven que le gusta ver a gente joven morir en pantalla, ¿no? Evidentemente no te gustaría que te pasase así Exacto. a ti, pero disfrutas viendo que lo pasen los demás. Pues sí, lo que comentábamos, ese despierta quizás un poco nuestro lado sádico. ¿Con cuál te gustaría empezar a hablar? ¿Cuál sería tu primera de tu lista? Pues mira, de las 3 que he elegido, la primera de la que quiero hablar es una película de los 90. Yo he cogido más por la década de los 90 en las 3 películas. Y el primer título es Kilómetro 666. Empezamos bien. Desvío al infierno. Película, es la más actual de todas, creo, de las que vamos a hablar. Es una película del 2003, o sea, realmente parece que no, pero ya han llovido años. Y bueno, esta la he elegido no porque sea una gran película dentro del género slasher. En el 2003 yo creo que no, el género ya estaba un poquito de capa caída. Pero dentro del poco juego que había del género en aquellos tiempos, esta película a mí, cuando yo la vi, me gustó mucho. Me pareció muy, muy entretenida. Y bueno, os comento un poco de qué va. Trata de un chico, de un adolescente, qué sorpresa, que tiene una entrevista de trabajo en la ciudad y coge su coche para viajar. Estos viajes que nosotros aquí en Europa no comprendemos. De repente una chavalada joven o una pareja o alguien solo se coge su coche y tiene que hacer 50.000 kilómetros en Estados Unidos a través de campos vacíos de nada, solo una carretera y ya está. Y claro, es que ahí en medio te puedes encontrar gente que no deberías encontrarte. Entonces, en este caso, pues este chico va a una entrevista de trabajo y pues debido a un accidente en la carretera tiene que desviarse. Se desvía por un caminito que va por un bosque
y allí se encuentra pues, a un grupito de excursionistas que pues les ha pasado un poco que están ahí medio perdidos también en el bosque y tienen que encontrar la salida de allí y se encuentran con un grupo de familiares muy extraños, ¿vale? Muy extraños que precisamente lo que no quieren es encontrárselos nunca. Es una familia de caníbales, directamente. Entonces, lo que más me ha gustado de esta película es precisamente, ya se sabe que este tipo de historias al final son un poquito A, B y C. Es decir, grupos de jóvenes que se encuentran aislados en un lugar, se encuentran, pues eso, con uno o varios personajes asesinos y tienen que escapar y van muriendo uno a uno, ¿no? Es más o menos lo que suele ocurrir en estas películas. Bueno, pues en esas películas más o menos es lo mismo. Pero a mí me resultó muy interesante, sobre todo los malos, los caníbales. A mí me gustó mucho la estética. Hay que decir que el maquillaje a veces en estas películas es lo más artesanal que hay. Y yo creo que en esta película el maquillaje, la estética, el cómo están creados esa familia de caníbales, me gusta mucho. Me gusta mucho porque están como desfigurados, apenas se pueden expresar más que con rugidos y con... ¿no? Ahí con gruñidos, más que otra cosa. Y eso da miedo, eso da mucho mal rollo. Además, cada uno con sus características, uno va con el hacha, otro va con el arco. Y a mí me gustan esos personajes y me gusta verlos perseguir a estos grupos de gente joven y, que no lo hemos dicho, atractiva. Siempre son jóvenes atractivos, que son gente guapa. Y la chica. Ahora tendremos que hablar de las chicas como están normalmente sexualizadas en estas películas. Eso hay que decirlo, que es así. Y en esta película contamos con dos protagonistas femeninas que eran en aquellos tiempos bastante conocidas, sobre todo por series de televisión, que eran Elisa Dushku y Emmanuelle Chikri, ellas dos, chicas súper guapas en aquella época. Por ejemplo, Elisa Dushku era la hija de Arnold Schwarzenegger en Mentiras Arriesgadas, por ejemplo, para que os hagáis una idea de ella. Y bueno, esto es un poco lo más interesante de la peli, que el pasar en un bosque, ¿no? En esa zona aislada, donde no tienes más escapatoria que intentar escalar por zonas rocosas, por zona de valles, intentando escapar, ¿vale? Incluso teniendo que subirte a los árboles ahí para intentar que no te pillen esta gente. Y las muertes, que en sí están bastante curiosas, pues hacen una película muy entretenida para mí y muy disfrutable. Además de, pues ya digo, que tiene unos monstruos, unos personajes malvados que mola mucho. Además, hay partes de desmembramientos, hay, pues, estos señores tienen que comer. Hay que entenderlo. Entonces, hay que dejarles un poco que corten un poco los filetes de carne de los adolescentes de las maneras que ellos quieran. Y si tú lo puedes disfrutar viéndola, pues mejor. Así que, pues, también tengo que comentar que es interesante cómo los propios malos tienen allí su colección de caravanas de excursionistas y demás, ¿vale? Ahí están todas las caravanas, todos los coches de los excursionistas ahí en un cementerio, ¿no? Que es otra de las escenas de la película, muy interesante y que está muy bien. Y a mí me parece que ese background que tiene la historia, pues oye, le da ciertos ingredientes que se hacen interesantes. A mí esta peli me parece que está muy bien, está chula. Por lo que comentas, porque esta no la he visto, es la única de las que vamos a hablar que no he llegado a ver. Tiene un aire un poco a Las colinas tienen ojos. ¿Tú crees que va un poco por ahí los tiros? Lo de esta gente ahí apartada de la civilización, que son caníbales, que parece incluso mutantes, ¿no? Pues sí, seguramente va un poco en ese estilo de slasher. Sobre todo por eso, porque es una familia de caníbales que viven allí en una granja pestosa, asquerosa,
Y salen cuando ven un coche o una caravana de turistas, pues salen a cazar, que es lo que tienen que hacer para comer. Sí, desde la matanza de Texas, más o menos este tema yo creo que se ha convertido en un clásico, ¿no? De vez en cuando aparece algún slasher con este tema, sí. Sí, y además me resulta curioso este tipo de familias que están ahí perdidas en la civilización, que nada, ahí ellos viven felices asesinando, pero claro, como están en un bosque allí frondoso de esos de Estados Unidos, que te pierdes en ellos, porque son tan grandes que allí ni los guardabosques ni la policía va, pues claro, ellos están a sus anchas. Hay demasiada extensión en Estados Unidos, así que esta gente es difícil localizar. Total. Pues yo he elegido una de 1992, Candyman. Aquí en España, Candyman, el dominio de la mente. Esto del dominio de la mente no sé exactamente muy bien. Esos grandes títulos que ponen en español. Esta es de Bernard Rose, que hizo también el guión basado en una historia de Clive Barker, el de Hellraiser. La historia es una historia corta llamada Lo Prohibido. Y bueno, yo supongo que ahora también con el tema de que en breve, ¿no? Bueno, según están las cosas no sabemos exactamente cuándo llegará, pero hay un remake de Candyman que ya han salido algún tráiler, incluso el primer tráiler en sí es como una especie de cortometraje, ¿no? Ha sido bastante curioso. Y bueno, pues para quien no lo conozca, la historia va de dos chicas universitarias, están preparando su tesis sobre leyendas urbanas. De hecho, no sé si hay alguna película antes de esta tratando el tema de las leyendas urbanas, que luego sí que se convirtió en los 90, de hecho esta es del 92. Varias películas de los 90 me suena ya que empezaron a tratar el tema de las leyendas urbanas. Están estudiando este tema y se encuentran con la leyenda de Candyman, un ser al que diciendo su nombre 5 veces frente a un espejo te aparece y te destripa. ¿Por qué lo llamarías? ¿Por qué no? 5 veces, ¿sabes? 5 veces, no 3 ni 4, no 5. Para que estés seguro de que le estás llamando porque quieres, que no es una equivocación. Entonces, bueno, ¿quién no le llamaría 5 veces frente a un espejo, hombre? Sabes que va a empezar la fiesta, así que venga, adelante. Pues estas chicas acaban dando con unos asesinatos que han ocurrido realmente. Comprueban en la hemeroteca que ha habido unos asesinatos supuestamente vinculados, supuestamente hechos por Candyman. Evidentemente ellas no lo creen, pues todo esto es parte de esta leyenda urbana. Y es en un parque, una zona de urbanización urbanización entre comillas, pues esto es un gueto que es de gente muy pobre, es de raza negra principalmente, algún latino, pero principalmente raza negra. De hecho hay mucha crítica con el tema del racismo y los guetos en Estados Unidos en esta película. No es que se centre muchísimo y acabe siendo algo social, una película social, pero sí que hay este tema. De hecho, el origen, viendo luego ya lo que es la película, veremos que el origen de Candyman también está muy relacionado con todo este tema. Y bueno, encuentran pruebas que les hacen sospechar que a lo mejor esto de Candyman no es tan leyenda urbana como ellas creían. Empiezan a ver que hay unas cuantas personas por allí, por esta zona, que han visto asesinatos y que no se ha descubierto quién es el asesino. Empiezan ahí a sospechar hasta que, bueno, empiezan a pasar cosas rarunas. Bueno, lo dejo aquí para quien no lo haya visto, para no hacer spoilers. Igual que lo que decía, que está basada en un relato de Clive Barker, pues tiene alguna relación con Hellraiser. De que este ser no está realmente en nuestro mundo ni en el otro, o sea, es como una llamada para que atraviese de otro mundo a este, sí que tiene ahí unas vinculaciones, incluso le vemos que el tema del dolor le apasiona, incluso considera que el dolor es un placer y demás. También un poco unido a cómo esta persona falleció en su día, vemos que a lo mejor se le ha podido trastocar un poquito la cabeza con estos temas. Yo también le veo un poco vinculada con Elm Street, ¿no? Porque parece como
como esa aura de sueño, ¿no? De que cuando le ves y otros no le ven, la persona que está metida en ese momento, en ese proceso de tener una relación con Candyman, sí que le ve, o sea, esa persona que le ha llamado por circunstancias, se ha puesto en contacto con él, sí que le ve y el resto no. Eso también un poco me recuerda a Pesadilla en Elm Street. Es una película que se llevó algunos premios, y que es verdad que son premios de festivales específicos de terror y de fantástico, pero en mi opinión Virginia Madsen, que a muchos os sonará por Entre Copas, donde ganó el Globo de Oro y estuvo nominada al Oscar, que estaba fantástica en Entre Copas, y Tony Todd, que es que es Candyman, es el actor que le da vida, me parecen que es de lo mejor en actuaciones, es de lo mejor de la película. Ella resulta muy creíble como esta persona que está afectada por todo este proceso, y él también como este ser icónico, ¿no? Que se ha convertido ya porque esta película tuvo sus secuelas, ahora va a haber un remake, o sea, se ha convertido ya en un icono del terror, este ser con su garfio, su gabardina y las abejas, ¿no? Que siempre le van rodeando, incluso están dentro de él. Pues me parece una película muy, muy recomendable y muy disfrutable por ese lado que se desmarca del resto de los slashers. Sí que es verdad que tiene un arma blanca, que algunas de sus víctimas jóvenes, no necesariamente ni únicamente son jóvenes, pero sí que tiene el elemento del arma blanca, que es el garfio y demás. Pero tiene otros elementos que para mí la hacen desvincularse y no ser tan tópica con otras películas, y para mí es lo que le da la gracia a la película, desde luego. A mí me parece muy interesante que se desarrolle, es lo que más me llamó la atención de la película, es que se desarrolle en ese entorno urbano, pero urbano deprimido. Es decir, está ahí en un barrio totalmente deprimido de Estados Unidos, no recuerdo en qué ciudad es, pero es eso, toda la película prácticamente tiene que ir, el personaje sobre todo de Madsen, ¿no? De Virginia Madsen, súper joven, aquí, me la encontré y de repente dije, ostras, qué joven está esta chica aquí. Y me pareció muy, muy interesante ese cambio de registro de irte a edificios totalmente tomados por ocupas o por gente pobre, y eso, irte por ahí entre los escondrijos de habitaciones hechas polvo y todo eso me pareció muy, muy interesante. Además de, pues, también ese tono de investigación que tiene en sí la película, ¿no? Me recuerda un poquito a la investigación también que hace, por ejemplo, el personaje de Naomi Watts en The Ring, también, para investigar un poco a la niña, ¿no? De The Ring, al personaje. Y aquí, pues, un poquito igual, ¿no? Investigar de dónde viene ese personaje, ¿no? De Candyman, el porqué de esa leyenda, ¿no? Que hay por ahí, ¿no? Y de esas muertes. A mí me parece de lo más interesante. Además que tiene una aura, una atmósfera muy de ochentera también. O sea, más que de los 90, yo lo veo más a una atmósfera todavía de los 80. Y a mí me parece muy interesante. Sí, pese a ser del 92, yo le veo mucho esa estética, y también, o sea, aparte de por lo que es la historia en sí, esa vinculación que decía con Hellraiser o Pesadilla en Elm Street, yo creo que también incluso esa estética, ¿no? Todo lo que es la parte... Pero bueno, es verdad que es el 92, los 90 todavía yo creo que no habían entrado tan de lleno, y estéticamente sí que todavía coleaba un poco la estética ochentera, los cardados y demás. Sí. Y un poco los personajes femeninos y tal sí que nos recuerdan un poco, incluso ellos con sus trajes, y un poco esa estética del yuppie ochentero, ¿no? Sí, el colea peinado, todavía en la película. el peinado de las protagonistas, ¿no? Que era el típico peinadito de ricitos con, no sé, ahí con el cardado ahí puesto. Ahí no había pelos lisos y largos, era muy raro ver, ¿eh? Muy raro, sí. Estaba viendo esta
está ambientada en Chicago, en una zona, en un gueto afroamericano de Chicago, pero bueno, que realmente podría ser cualquier gueto, yo creo que un afroamericano de cualquier gran ciudad, pues muy empobrecido, dominado por las drogas, las bandas y demás, que es lo que decía, que había mucha crítica. Y luego también ese enlace con lo que es la guerra civil norteamericana y cómo todavía los esclavos pues eran tratados de aquella manera, ¿no? En aquella época, todo ese enlace que hace con ese pasado reciente de Estados Unidos, me gusta lo que comentaba, que al desvincularse un poco de lo que es lo normal, ¿no? Lo tópico en los slasher, pues me hace que me gusta. Desde luego, viendo que ha tenido tantas... Por lo menos en mi círculo sí que he conocido muchas personas que no conocían esta película y tal, pero bueno, viendo que ha tenido tantas secuelas y que hay un remake, pues dentro de lo que es la gente que le gusta estos géneros ha tenido su éxito, eso está claro. Por lo menos en Videoclub yo recuerdo que en los 90 era una película que se movía bastante por los videoclubs, ¿no? Sí, bueno, de hecho creo que de las 6 películas que vamos a hablar es que todas tienen secuelas. Entonces, y además no una, varias. Entonces, está claro que son películas de éxito, de cierto éxito en taquilla. Entonces, además estamos hablando de un género que tampoco necesita de grandes presupuestos, con lo cual, en el momento en que tiene un poquito de éxito, pues ya ganas dinero con él. ¿Cuál era tu siguiente elección? Pues mira, sin dejar las leyendas urbanas, aquí tenemos Leyenda Urbana. Se titula así la película. Seguramente ya muchos de vosotros ya la conoceréis. Es una de las más actuales, entre comillas, de las que vamos a hablar, porque también es una película del 90, de los años 90, en este caso en 1998, y seguramente vino a colación más de la última película que recomendaré de las 3 mías. Estamos ante una película que habla, pues, como su título indica, de leyendas urbanas, y nos vamos a una universidad americana donde tenemos pues al grupito de protagonistas jóvenes y guapos de la universidad, donde hay un profesor. La película comienza con un profesor que está dando una clase de folclore, digámoslo así, y habla de las leyendas urbanas, ¿no? De todas esas leyendas que se cuentan ahora podemos comentar algunas de ellas que son muy interesantes. Y en este caso, el profesor, hay que decirlo, esta película tiene cameos interesantes. El profesor es Robert Englund, nada más y nada menos, que es Freddy, ¿no? Freddy Krueger, el único e inimitable Freddy Krueger, que hace en este caso de profesor en esta película. La historia viene de una masacre que hubo antaño en esta universidad. Vaya por Dios, lo que pasa en las universidades americanas. Una masacre en el Stanley Hall, que era una residencia universitaria antigua, allí en el campus, donde un profesor de parapsicología asesinó a 6 de sus estudiantes. Y claro, pues esa leyenda está ahí como que no ha ocurrido, pero todo el mundo por dentro dice que sí. Y siempre, pues cuando viene, ya sabes, el aniversario de estas cosas, pues hay algún asesino que decide que hay que revivir todas estas cosas y que vuelva a haber muertes. Entonces, esta película a mí realmente, es verdad que es otra de las películas, igual que Kilómetro 666, que no está muy reconocida y no tiene grandes críticas, pero a mí me resulta, la he vuelto a revisionar para hablar en este especial, y es que me sigue pareciendo una película de las más entretenidas del slasher. Me parece una película que tiene un ritmazo, tiene algunos nombres muy interesantes. Hay que decir que hay protagonistas, por ejemplo, como Jared Leto. Está aquí Jared Leto de joven, o sea, tenéis que verle. Que es un periodista de ahí del campus que le gusta hablar de todas estas sucesos que están ocurriendo. Empiezan a haber muertes, y lo curioso de estas muertes es que, claro, el asesino se basa en una leyenda urbana, recrea una leyenda urbana para matar a sus víctimas. Con lo cual, pues para mí es un punto interesante, porque ya de por sí me interesa este tipo de cosas. Al que os interese este tipo de historias, ¿no? Tipo Cuarto Milenio, pues yo creo que esta película puede interesar. Y os puede hacer pasar un rato muy, muy divertido.
Además, por aquí está Tara Reid, por ejemplo, que es la chica esta de American Pie, de la comedia. Y luego también hace un pequeño cameo Brad Dourif, que es lengua de serpiente en El Señor de los Anillos, por ejemplo, para que lo situéis un poquito. Luego está también como protagonista pues otra chica guapa, que es Alicia Witt, también, y Rebecca Gayheart. Adolescentes majos todos ellos, y que, bueno, pues forman el grupo de gente que va a ir, sobre todo el personaje de Alicia Witt, que es más o menos la protagonista real de la película, la que va a ir sufriendo a su alrededor las muertes de gente cercana, digamos. Y ya digo, lo más curioso de la película es eso, que vemos diferentes formas de asesinatos y algunas de ellas, ¿vale? Pues, por ejemplo, podemos hablar, ¿quién no conoce, por ejemplo, la leyenda urbana de la chica de la curva? Aunque no ocurre en esta película, pero bueno, yo supongo que es la más reconocida de todas, ¿no? Luego hay otras, por ejemplo, la típica de que estás de juerga por ahí con gente, ¿no? Y de repente todo se pone en negro, te desmayas o lo que sea y te despiertas en una bañera lleno todo de sangre y de repente te das la vuelta y te das cuenta que te falta un riñón. Una de esas leyendas urbanas que te dejan un poco ahí de mal rollo, vamos. Pero bueno, hay... Estas típicas historias de acampada, ¿no? Totalmente. No sé si tú tienes algunas por ahí que te digas, ostras, estas leyendas... Ahora no recuerdo, pero sí que es verdad que en los 90 esto circuló un montón. Yo recuerdo en el instituto de los 90 el tema de lo de la chica de la curva, lo del cepillo de dientes en un viaje, que bueno, esa es muy... como para contarla aquí es muy escabrosa. Y era muy típico, con lo cual no me extraña que tirasen por este tema, porque yo creo que en aquella época, al menos en España, supongo que pues en Estados Unidos debería de ser más todavía, ¿no? Debería ser un fenómeno global. Sí, ¿quién no ha tenido miedo a mezclar petacetas con Pepsi? Porque ahí eso hace reacción y te mueres. El estómago te explota. Te explota todo por dentro. Que es así precisamente la primera leyenda urbana que comenta. Hacen la representación allí en la clase, al principio de la película, pues para hablar de que todas estas cosas son folclores, son cosas que se inventa alguien, es un bulo, que eso va haciéndose una bola y al final se queda como una historia que conoce todo el mundo, ¿no? Podríamos hablar como algo más de salseo, ¿no? De la famosa leyenda urbana que hay en España, por si alguien nos escucha fuera de aquí, el famoso... la famosa leyenda urbana de Ricky Martin y la mermelada en el programa de la tele de Sorpresa, Sorpresa, ¿no? Ese momento en que decía la gente que vio en ese programa, pues eso es ese programa de sorpresas, ¿no? De que van famosos a darle sorpresas a gente que son sus fans, ¿no? Entonces, estaba esta leyenda urbana que se hizo una bola increíble en España y al final todo el mundo decía que incluso la había visto, que conocía a alguien que le había pasado eso. Entonces, yo creo que todo ese folclore y todo ese misterio que hay detrás de las leyendas urbanas, como digo, es algo que a la gente le mola escuchar y le mola ver. Y en esta película creo que están muy bien representadas, están cogidas algunas muy, muy bestias, ¿vale? Incluso algunas con perros, que a los que tengáis perros igual no os guste, pero también las hay. O bueno, la típica de que vas conduciendo en coche, ¿no? El asesino de que hay detrás del coche y tal, y te asesina ahí con el hacha o con el arma blanca de turno. Y bueno, hay un poquito de todo, ¿no? Conocemos también la de la llamada esta cuando haces de canguro, ¿no? Estás haciendo la chica que hace de canguro en una casa y está sola y los niños están arriba, ¿no? Durmiendo. Y empiezan a recibir llamadas, ¿no? Hay películas también de este tipo, y eso, hay un asesino que está en la casa. Dice, la llamada proviene de la casa. Es que... O incluso algunas que son muy interesantes también, como la de... la que más me llamó la atención, para no hacer muchos spoilers, ¿vale? Para contar alguna más,
es la de esta donde en unas compañeras de habitación, ¿vale? Pues en un colegio mayor o en una universidad, pues una de ellas está teniendo sexo con quien sea, con otra vez el sexo. Y la compañera no puede encender las luces porque están haciendo sus cositas. Entonces se va a su cama con sus cascos a escuchar música para no escuchar lo que están haciendo. Ahí en la oscuridad hay gritos, hay jadeos, ¿no? Y tú dices, están ahí a tope en el sexo. Y nada, se va a dormir y al día siguiente se encuentra que no era lo que parecía, en realidad era un asesinato, un vil asesinato, y se encuentra con toda la sangre y esa frase que hay en la leyenda urbana que estoy comentando, esa de no te alegras de no haber encendido la luz, ahí pintada en la pared, bien en grande. Bueno, pues en general, si os gusta este tipo de temas, para mí es una película súper entretenida y súper disfrutable y con un montón de personajes y actores que ahora son famosos la mayoría y algunos son estrellas. Yo aquí tengo que reconocer que el terror en general, no solo el slasher, el terror de los 90 no es el que más me gusta, y a mí Leyenda Urbana no me terminó de convencer demasiado. Pero bueno, sí que es verdad que hace mucho tiempo que no la veo. La vi yo creo que en su día, incluso yo creo que de videoclub, porque entonces cuando salió esta película todavía quedaba algún videoclub por ahí. Pero sí que fue de esta ola, yo creo que a raíz de Scream, que en los 90 salieron muchas películas de, pues eso, como que se recuperó, ¿no? Después de a lo mejor unos años en que se producía menos, hubo esta recuperación del género. Pero no sé si porque me pilló ya un poco mayor o tal, pero a mí no me terminó de convencer demasiado, pero bueno, es cuestión de gusto. Sí que es verdad que Leyenda Urbana tiene saga, ¿no? ¿Cuántas hay? Sí, hay creo que 3. Creo que tiene una trilogía, me parece, o alguna más. Sí, o sea, que en público esto funcionó, desde luego. Sí, lo que pasa es que luego creo que las demás son... Si esta te parece mala, las demás sí que eran peores. Eso ¿sí? Seguro. Sí. Pero de todos modos me gusta también un poco porque la estética, que es sobre todo la mayoría de la parte de la película, es de noche, con lluvia. La atmósfera de la película yo creo que está muy bien conseguida. Y a mí me gustan esas situaciones que se crean. En la escena, por ejemplo, de Brad Dourif, que hace de un sí, no sé si se dice gasolinero, pues está ahí en la estación de servicio y hace de gasolinero, ¿no? E intenta avisar a una de las víctimas de que hay algo ahí que no funciona, y es tartamudo el tío y tal, y se crea ahí en una tensión en la escena, lloviendo a cántaros de noche, ahí en la gasolinera abandonada. Toda esa atmósfera a mí me gusta, para verla ahí bien de noche, con las luces apagadas, y yo creo que para mí es disfrutable. Muy bien. Pues yo la siguiente que voy a comentar es una de 1980 de William Lustig llamada Maniac. Esta la he visto, yo creo que es las ediciones recientes, vamos, por lo menos si la memoria no me falla, yo creo que en su día vi carátula de ella con el título en inglés, pero luego he visto ediciones más recientes que sí que tienen el título en castellano, o sea, como Maníaco. La vais a encontrar o como Maniac o como Maníaco. Y... a ver, sinopsis, sin spoilers. Va de un señor ya un poco mayor, que se dedica a ir por ahí rebanando el cuero cabelludo de chicas jóvenes y poniéndoselo a maniquís. O sea, tiene su habitación llena de maniquís a las que les ha clavado, de hecho, con un martillo y una chincheta, y les clava el cuero cabelludo de sus víctimas y habla con ellas. O sea, tiene ahí conversaciones en su habitación con estos distintos maniquís con su cuero cabelludo. ¡Qué tío tan majo! Sí. El hombre, desde luego, yo creo que es el que toda señora querría tener como novio de su hija, ¿no? Quizás yo creo que Además es un tío súper apuesto y súper guapo.
Sí, sí. Es una película que yo creo que es, para definirla con una sola palabra, es desagradable. Que muchas veces es totalmente premeditado en muchas de estas películas, y en esta estoy seguro que también, pero esta yo creo que llega a un nivel de conseguirlo que incluso las carencias que tuvo la película la ayudaron a conseguir todo ese clima, ¿no? Porque esta película se rodó ilegalmente. Esta película no tenía ningún permiso y todas las escenas que tienen en la calle tenían que hacerlas con cámara al hombro y yéndose a sitios apartados de Nueva York para que no les viera la policía, sitios que sabía, digo, por aquí no va a pasar mucha gente, por aquí no va a venir la policía, con lo cual eran sitios dejados, sitios sucios. Se ve en la película que están en barrios un poco dejadillos, ¿no? Y yo creo que todo este clima de este Nueva York sucio, zonas vacías, de noche principalmente, para evitar a la gente, acrecenta, ¿no? Todo este clima de sordidez y demás, ¿no? También los escasos medios hacen que, por ejemplo, la sangre sea muy típica de lo que era en películas como La Hammer o el Giallo italiano, que es esta sangre que se ve evidente que no es sangre, ¿no? Que está hecha, parece más un batido, un zumo de algo, de algunos frutos rojos, porque lo último que parece es sangre, pero como necesitaban muchas cantidades para hacer algunas escenas, pues ¿qué hacían? Barato, pues aquí metemos aquí esto que es baratillo y tal. Y se nota que lo intentan aprovechar todo lo que pueden. Sí, sí, sí. Aún así, tiene efectos bastante conseguidos, y yo creo que porque buena parte del dinero que debería tener la película se lo gastaron en maquillajes. De hecho, el maquillador es Tom Savini, que es conocidísimo por sus maquillajes de zombie en la saga de George Romero, bueno, y en montones de películas, ¿no? Este hombre es famosísimo por sus prótesis y sus maquillajes. De hecho, interpreta uno de los personajes de la película, y yo creo que es la escena que probablemente se gastaron más dinero en efectos especiales, porque eso es una escena cargada de látex y sangre. Y le veo vinculada esta película en parte con Psicosis y en parte también con la de Henry, Retrato de un asesino, por ser una película que enfoca al criminal, lo enfoca más en primera persona, ¿no? El protagonista, de hecho, es él, como la de Henry y Retrato de un asesino, incluso en Psicosis, ya con la película avanzada, ¿no? Que cuando empiezas la película de Psicosis parece que el protagonista no es él, pero luego al final sí, ¿no? Hace ese cambio ahí de... Y una película que también tuvo mucha polémica en el estreno, por algunas asociaciones feministas la acusaron de centrarse demasiado en la violencia, en las mujeres, y sí que es verdad que tiene escenas muy, muy gore y muy... Sí. Esta película es imposible de hacer hoy en día. No creo que se pudiera hacer. De hecho, también tiene escenas con prostitutas, tiene... Pues eso, lo que decía, es desagradable, tiene esa sordidez. Premeditado, desde luego, porque yo creo que intenta hacer que este tipo te sea más desagradable, pero también, por otro lado, te intenta hacer como un poco explicar por qué esta persona es así, ¿no? ¿Qué es lo que le ha pasado en su pasado? Pues como por ejemplo en Psicosis, que yo creo que es su referencia, esa infancia y esa madre, la relación con esa madre y cómo le ha llevado todo esto a ser una persona perturbada, ¿no? Una persona que es un asesino en serie que disfruta matando a... Bueno, incluso... Bueno, te diría que no disfruta, y eso es una de las mejores cosas de Joe Spinell como actor, porque te hace ver que no lo está pasando nada bien. Es una persona que está sufriendo por lo que... Está atormentado. Está atormentado. Sí, porque yo veo... o sea, es como tú dices, es un personaje que es el asesino, es el protagonista de la historia. No hay una... alguien que le siga en este camino prácticamente. Sería una historia un poco como el Joker, ¿no? Actualmente. Y me gusta cómo lo hace él, porque tú ves realmente que es una persona que está perturbada
mentalmente y que tiene ese fetichismo y que ese fetichismo está relacionado no es con el sexo directamente, es por algo que le ocurre que le ha ocurrido en su infancia, ¿no? Digamos que ahí viene todo su, para no entrar mucho en spoilers, de ahí viene toda esa, digamos, tiene unos remordimientos metidos, tiene una inquina, tiene algo ahí encerrado que lo expresa así y él mismo, digamos que tiene impulsos asesinos. Al principio quiere tratar bien a sus víctimas y luego se da cuenta que es que no puede. Y está un poco también ahí, sí que es verdad que hay una parte de sexo, ciertamente, ¿no? Cuando está con las prostitutas, algunas prostitutas y tal, y no llega ahí a consumar, no es algo que le dé disfrute realmente. Él disfruta, entre comillas, cuando tiene esos momentos de ira y tiene ese asesina a sus víctimas, ¿no? Entonces es ahí donde ya al principio viene la locura y luego viene el remordimiento, ¿no? De haber hecho eso y se vuelve loco también, ¿no? Después de eso, pero luego tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo porque está en su mente. Yo creo que para disfrutar bien de la actuación de Joe Spinell en esta película hay que verla en versión original. Estas escenas de él solo en su habitación, sentado en la cama, hablando con estos maniquís que parecen una representación, intenta hacer una representación de su madre muerta, ¿no? Porque al final, por sus conversaciones, parece que está hablando con la madre. Y todo esto en versión original gana muchísimo en esta película. Yo creo que para apreciar de verdad su actuación hay que verla en versión original. También decir que Joe Spinell está en el guión de la película junto con Thea Rosenberg. Entre los dos escribieron el guión, y también destacable, porque como actriz yo creo que es de lo mejor de la película, porque también hay mucho actor, pues como película barata hay mucho actor amateur, hay alguna actriz, creo que las actrices que hicieron de prostituta venían de cine erótico y pornográfico, y la actriz más conocida en esta película es Caroline Munro, que yo creo que la mayoría de fanáticos del cine de terror la conocerán. Ha sido modelo, ha sido cantante, ha sido actriz, ha sido chica Bond, ha sido chica Hammer, ha salido en multitud de películas de terror y ciencia ficción. De hecho, creo que el contrato más largo que tuvo un actor en la Hammer fue de Caroline Munro. O sea, es una actriz conocidísima del mundo de terror. También como apuntar, yo creo que la música de esta película de Jay Chataway es una música que te hace meterte bastante en la historia. Es una mezcla entre instrumentos tradicionales y música electrónica, y todo lo que es esta parte obsesiva y torturada y tal te mete bastante. Este hombre ha sido compositor de principalmente las películas de Chuck Norris de los 80, también de la saga de Maniac Cop, que también está dirigida por William Lustig, por este mismo director, el de Maniac, y ha sido compositor de capítulos de casi todas las series de Star Trek. O sea, bueno, de la clásica no, porque el hombre no es tan mayor, pero sí que de la nueva generación, de Espacio Profundo 9, de Voyager. O sea, es un compositor habitual de la saga de Star Trek. Pero aquí está el apunte curioso que el director típico de estas películas de los 80 de Chuck Norris se llamaba Joseph Zito. Y nuestro protagonista también se apellida Zito. Y esto parece que viene de una coña interna entre directores y tal de la época. O sea que a lo mejor aquí hay algo. Y también hay otra curiosidad más con esta película, que es que la canción de Michael Sembello de Maniac, de Flashdance, estaba inspirada en esta película. Lo que pasa es que, claro, como no encajaba para éxito pop de la radio, no encajaba que estuviese hablando sobre un maníaco que va asesinando mujeres, pues le hicieron cambiar la letra y hablar de una chica que le gusta bailar, ¿no? Que está maníaca por bailar, no un maníaco por asesinar. Vaya por Dios, qué cosas. Me hace mucha gracia el nombre, es que se llama Frank Zito. Frank Zito, sí, pues Joseph Zito es un director de esa época de la Canon y todas estas películas de los 80 de acción y demás.
Pues parece que fue una coña, ¿no? Con este apellido peculiar que tenía el hombre. Hay Pues algunos eso, Sí, hay algunos momentos que me hace recordar un poco al cine de Scorsese de los 70, por ejemplo, Malas Calles, ¿no? De toda esa suciedad de los antros, ¿no? Que frecuenta el tipo este, o de las propias calles. Tiene un tono así muy setentero y sucio, ¿no? Que yo creo que ayuda mucho a meterte en la historia de este tipo que vive en una casa, en un piso ahí, un apartamento pequeño, destartalado, ¿no? Y la música también yo creo que ayuda un poquito a meterte también en ese ambiente. Entonces eso a mí me ha gustado, personalmente me gusta eso sobre todo por él, porque realmente es un tipo que juega con su actuación, porque él, ya digo, es un tipo pues no muy agraciado, ¿no? Y quizás lo único que quizá me chirríe un poquito de la película sea cuando conoce a una fotógrafa. Todas las chicas que persigue son guapísimas, modelos, prostitutas, todas son muy guapas. Pero hay una fotógrafa que se fija en ella y quizá lo que más me chirríe es como ella enseguida es súper maja con él, queda con él, tal. Quizás eso me parece un poco extraño, ¿no? que eso pasara realmente entre una persona que no es tan agraciada y una supermodelo. No es supermodelo, pero es fotógrafa modelo. Vamos a decirlo así. Y eso me chirría un poquito. Pero sí que es interesante cómo se relaciona él en esos momentos en los que no está asesinando, en los que se comporta como una persona más o menos normal. Que incluso lo ves que él es un tipo que incluso puede llegar a hablar de ciertas maneras como para engatusar a una modelo, ¿no? Vamos a decirlo así. Habla bien y cuando quiere se viste bien, ¿sabes? Esa parte me gustó de la película, pero no tanto que pudiera llegar a ligarse más o menos a una chica así. Eso ya es otra cosa. Sí, quizás lo que digas sea la parte que le hace falta un poco más de construcción, ¿no? De construirse un poquito más, porque sí que me puedo llegar a creer que esta chica le caiga simpático y tenga una amistad con él. Quizás algo más ya sí que lo veo más complicado. Pero sí que incluso para el hecho de empezar a tener una amistad con él y quedar con él y demás, incluso para eso creo que me hace falta un poco más, alguna escena más de la película para hacerlo creíble, sí. Y dejarle entrar tranquilamente en su casa o en su trabajo. Exacto, ¿sabes? Es que no le conoce, por eso sí que ahí me hace falta alguna escena más para ganarse esa confianza. Sí, quizás sea el punto negativo. Pero, como decía, me parece muy recomendable, quizás no tan conocida como otras películas de terror de los 80. Tuvo su remake en 2012 que por lo que he oído, no me he atrevido a verla, pero por lo que he oído me parece que es bastante prescindible. Tú sí que la habías visto, ¿no? El remake. Sí, con el Elijah Wood. En este caso tenemos el Elijah Wood. Y sí que te digo que no, que el Elijah Wood es un chavalín, primero que es muy joven y que el chico feo no es. Entonces, a mí me cuesta. Me creo mucho más a Francito que a Elijah Wood en este papel. Bueno, yo la recuerdo muy vagamente y eso que la vi no hace mucho tiempo, quizás el año pasado o hace 2 años. Y ya te digo, cuando no recuerdas mucho ya de una película que has visto hace poco, eso es que no te deja mucho pozo. Pero bueno. Mala señal. Sí, pues eso, concluyendo, yo creo que si te gusta a la gente que le gusten los giallos italianos de los 70 o como decías tú, las películas de Brian De Palma de esa época, yo creo que tiene muchos puntos para que esta película les guste y eso, me parece que es muy reivindicable y una joya de la serie B de los 80 a rescatar, desde luego. ¿Cuál era tu siguiente elección? Bueno, pues creo que nos metemos en 2 grandes títulos para terminar esta recomendación. Más que recomendarlas para que las veáis, bueno, quizá haya gente joven que sí que tenga que verlas, porque no está empezando a ver cine y no la haya visto aún. Pero bueno, para los que ya tienen unos años, pues creo que esta parte ya es para disfrutar de estos 2 títulos. Y el primero es un poco el resurgimiento del slasher en los 90. Esta película resucitó un poquito este subgénero a principios de los 90 y es Scream.
Es la famosa película de Wes Craven del año 1996 y que creo que lo más interesante que tiene es esa parodia que hace del todo ese cine anterior de terror de años atrás, ¿no? De los 70, 80. Ese fue un poco la idea clave que hizo funcionar esta película. Una película donde, bueno, para que entendáis un poquito la sinopsis, estamos en un pueblo de Estados Unidos, Bushboro, donde hace un año hubo un asesinato de una mujer y un año después la hija, que es Neve Campbell, la famosa ya Neve Campbell en el cine slasher, es ya un icono total, y su personaje de Sidney. Y este personaje, esta hija, tiene que rememorar un año después el asesinato de su madre, sangriento y terrible, con unos nuevos asesinatos perpetrados por un extraño ser con una máscara blanca embutido en un traje negro, ¿no? Y que se hace llamar Ghostface. Seguramente otro de los personajes más icónicos de los slashers, ¿no? Y que creo que cualquiera se ha puesto alguna vez en algún carnaval o en algún momento de Halloween, ¿no? De las fiestas. Y a partir de aquí se suceden los asesinatos de gente joven que, bueno, yo creo que aquí ya entra un poco sí que en jugar con los adolescentes, ¿no? Ese éxito que tuvo la película es en jugar con los adolescentes en la historia, ¿no? Y que los adolescentes de aquella época viéramos esta historia como algo cercano, ¿no? Algo que podría ocurrir. Yo supongo que en Estados Unidos más, porque va más con la cultura de allí. Pero bueno, yo creo que nosotros también, ¿no? Porque al final, pues eso, van grupos de amigos, ¿no? Que tienes el grupito de amigos donde empiezan a hablar de los asesinatos. Incluso, claro, como los asesinatos son de compañeros, pues salen a relucir la inquina incluso en algunos momentos, ¿no? Se ríen de los propios asesinatos y todas estas cosas. Y hay que decir que la película tiene cosas muy interesantes, porque además de hablar de películas, hacer referencia de películas de los grandes títulos del género, ¿no? Slasher, pues como Halloween, como Pesadilla en Elm Street, incluso referencias a Psicosis. Además de esto, juega con las normas de estas películas. Es decir, creo que todos recordamos al personaje de Randy, ¿no? Que es el típico tío que regenta el videoclub, de allí, aquel típico videoclub de los 80 y 90, ¿no? El regentador de ese espacio, que es fan del cine de terror, ¿no? Y habla de las normas del cine de terror, ¿no? Esas normas que comenta en la película, ¿no? Pues, por ejemplo, para librarte del asesino, pues no tienes que ser virgen, no puedes tener relaciones sexuales, no debes tomar drogas ni beber, porque todo esto son pecados que te hacen ser el objetivo del asesino. O, por ejemplo, que decir eso de enseguida vuelvo, ¿no? Porque no vas a volver, ¿no? Esas frases icónicas que tiene y que yo creo que son parte del éxito de Scream. Además de tener algunos actores súper conocidos de aquellos tiempos, como por ejemplo Courtney Cox de Friends, ¿no? Que lo estaba petando en aquellos tiempos. Y, por ejemplo, David Arquette, que hacía de policía así un poco tontorrón en la película. Bueno, Neve Campbell, que se hizo una estrella. Y luego también los dos chicos, ¿no? Que uno era, si no me equivoco, Sked Ulrich, y el otro era Matthew Lillard, que son unos secundarios que han aparecido en otras películas también de este estilo. Y Rose McGowan, por ejemplo, también, esta chica de Embrujadas, que salió en la segunda parte de Embrujadas. O sea, tiene un elenco muy interesante. Aunque quizás el título, el nombre más reconocido sea el de Drew Barrymore. Y seguramente tenga la escena más icónica de la película que curiosamente sucede al principio, que es
su asesinato, ¿vale? Claro, estamos sin spoilers. Si alguien no lo ha visto, pues no deberíamos contar estas cositas. Pero es verdad que hay toda esa parte, que no vamos a decir más, es una referencia clara a Psicosis. A quien haya visto Psicosis verá esa referencia de lo que ocurre con ciertos protagonistas en la película. Y es interesante contarlo porque realmente dentro de esa historia hay una intrahistoria con el director, con Wes Craven, y es que Wes Craven quería de protagonista a Drew Barrymore como Sidney al principio de la película. Lo que pasa es que Drew Barrymore venía de ver todas esas películas de slasher anteriores y decía que quizás ella lo que realmente quería era dar un golpe de efecto y ella prefería acabar pronto en la película y ser como la Janet Leigh de Psicosis, ¿no? Y quedar ahí como un poco como el momento icónico de la película, teniendo un asesinato sangriento, ¿no? Y es verdad que esa escena al final ha quedado un poco como icónica en el mundillo del slasher, ¿no, Ramón? ¿Tú qué crees? Yo creo que los 15 primeros minutos de esta película son demoledores. Es de lo mejor del cine de terror y del cine de slasher. A mí me parece de lo mejor de la película. La factura en general de esta película es excelente, como decías, los actores, pues muchos de ellos empezando en aquel entonces, pero son muy buenos. Luego ya sí que es verdad que a partir de la primera parte de la película para mí se empieza a desinflar. Me pasa un poco como lo que decía antes en general con el cine de terror de los 90, pero todo lo que es el arranque, la primera parte a nivel técnico, nivel de actores y tal, me parece una gran peli. Se ha convertido en un icono pop, desde luego. Ghostface, vamos, sigue habiendo, si vas a cualquier tienda que tenga merchandising y tal, te encuentras la máscara, incluso el disfraz completo, como por lo menos aquí en Alicante, en alguna tienda que tenemos más especializada en estas cosas o en el cine y tal, casi siempre tienen cosas de Ghostface. O sea, esto se ha convertido como la máscara de Jason o como las cuchillas de Freddy. De Freddy. Pues se ha convertido en algo mítico, en un icono, desde luego, sí. ¿Y no te parece curioso este personaje no solo por la máscara, sino porque además es un personaje al que le puedes pegar? O sea, al que realmente normalmente cuando ves a Freddy Krueger, cuando ves a Jason, cuando ves a estos super asesinos, realmente tú lo que haces es escapar de ellos, no puedes hacer mucho más. Sin embargo, Ghostface es ese personaje del que le puedes dar hostias para escapar de él, ¿no? Un día, volviendo a verla, ya estaba empezada, pero un día puse la tele, estaba ya empezada Scream y vi alguna escena que se tropezaba y digo, mira, no recordaba, creía que esto era de las parodias que hicieron después, de estas parodias que hicieron de películas de terror de los 90 y tal. Digo, me parecía recordar que estas escenas eran de las parodias. No, es que en esta película ya hay escenas de humor, o sea, sí que aquí se nota, entonces sí que es torpe. O sea, sí que ves ahí en algunos momentos que es un asesino un pelín torpe, sí. Sí, porque realmente la resolución de la película, que no vamos a contar, es que da pie a ello. Es decir, no estamos hablando de un monstruo como era Freddy Krueger en tus pesadillas, un ente. Es más, esos personajes son más entes casi que otra cosa, ¿no? Personajes totalmente monstruos, atormentados, ¿no? Ya desde su propio nacimiento. Pero aquí hay otro tipo de asesino, el del que estamos hablando, y yo creo que esa diferencia en cuanto al tipo de asesino, juntado con ese humor negro, con esa comedia negra, de reírse un poco y repasar toda la historia de los películas de terror, ¿no? De los slashers, sobre todo. O, bueno, sí, películas de terror en general de asesinos en serie. Creo que es donde la gente dijo, ostras, esto es nuevo, esto no lo habíamos visto. Y además es que está muy bien tratado. Entonces, creo que es uno de los clásicos ya de referencia en el slasher seguro y también en el cine de terror. O sea, además siempre está bien reivindicar a Wes Craven en general, porque este hombre tiene cada peliculón a lo largo de su carrera que siempre está bien reivindicarle, sea cual sea.
Este hombre, bueno, de hecho es el director de ese Pesadilla en Elm Street. Entonces, él mismo parodia su propia película. Bueno, de hecho, hay una escena en la película donde se ríen de un director ficticio de películas de terror, y no recuerdo cómo se llamaba, pero se llamaba Wes como Carpentier o algo así, o Wes Carpenter, o incluso era Wes Carpenter, puede ser, a lo mejor para juntar a Carpenter en esto. Sí, yo creo que era Wes Carpenter. Y comentaban eso, dice, no, esto no puede ser algo como ocurre en las películas malas de Wes Carpenter. No, esto no puede ocurrir así de mal en la realidad. O sea que es curioso que él mismo en esta película, porque él comentaba, él rechazó hasta creo que en 5 ocasiones rodar Scream, porque no se veía haciendo otra película de este estilo, después de tantas críticas que tuvo en años atrás con otras películas que no le salieron tan bien. Y Drew Barrymore fue la que, cuando ella aceptó entrar en la película, él aceptó también dirigirla. Fue por Drew Barrymore por la que Craven entró en Scream. Entonces, pues eso, tenemos esa, y además tenemos también, fue director también de Las colinas, tienen ojos, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Y La última casa a la izquierda, también puede ser. ¿Sí? Pues vamos, son películas súper reconocidas, vamos, es un tipo que yo creo que tiene muy buenos títulos, lo que pasa es que también tiene muy malos títulos, entonces siempre le han pesado más los malos títulos, quizás, a este hombre. Sí que es verdad que tiene alguna que quizás le ha pasado demasiada factura. Pero bueno, yo creo que en general sí que es verdad que, por ejemplo, no sé, la de La cosa del pantano, pues... Pero, no sé, Pesadilla en Elm Street, la de Las colinas tienen ojos, la de Amiga Mortal, que normalmente no la ponen muy bien, pero a mí siempre ha sido una película que me ha gustado. O La serpiente y el arco iris. A mí me gusta mucho Amiga Mortal, me parece una película súper curiosa bueno, es serie B, ¿no? Se puede decir que más o menos es serie B. Sí. Pero bueno. O La serpiente y el arco iris, que es otra forma de tratar a los zombies de una forma un poco más realista, más relacionada con lo que es el vudú, que es el origen de los zombies realmente. O El sótano del miedo, no sé, me parece que tiene películas muy reivindicables. Sí, que quizás sí, pues, no sé, un vampiro suelto en Brooklyn con Eddie Murphy, pues a lo mejor no es de sus mejores. No. Pero vamos, si buscas y rascas, tiene películas muy buenas este hombre. O sea que, sí, un director que, por cierto, murió hace poquito y no sé, no ha tenido esa repercusión de cuando muere un director un poquito más, no sé, me dio un poco de pena que se le diera tan poco bombo a su desaparición. Porque me parece que es un hombre que ha hecho cositas muy interesantes dentro del terror. Sí, totalmente. Y para terminar con el tema de esta película, también me gustaría resaltar lo que es la banda sonora de Marco Beltrami, porque yo creo que consigue meter en música algo que es una de las señas de identidad de la película. Igual que la película es muy referencial y habla mucho de otras películas de terror, yo creo que Marco Beltrami en lo que es la música también consigue hacerlo. Mete muchas cosas muy típicas del cine, de la música del cine, de las bandas sonoras del cine de terror, pero llevándoselo un poco a su terreno, incluso también metiéndole ese toque de humor, que eso me parece súper complicado de hacer en música, ¿no? Cómo meter humor dentro de la música cuando no hay voces, no hay nadie que cante ni te cuente una historia, simplemente con lo que es la música. Y yo creo que consigue esa combinación, ¿no? De referencia, terror y un poco de lo que es el humor. Y me parece una banda sonora también bastante recomendable, sí. Sí, este compositor es curioso porque en los 90, vamos, trabajó a tope este hombre. Si veis la mayoría de películas de los 90, hay muchas de acción y de acción y terror, también en alguna parte. Está este hombre metido en ellas. Y aún sigue trabajando, aún sigue haciendo cositas. Está en activo, ¿no? Bueno, pues ya terminamos, ¿no? Ya solamente toca mi última película, que como decía antes Fran, con Scream no os voy a descubrir nada, aunque todavía quedará gente que no la haya visto, incluso solamente haya visto el remake de hace unos años.
Así que si no la habéis visto, no sé a qué tarda, no sé a qué estáis esperando. Habéis tenido desde 1974 para ver La Matanza de Texas, de Top Hooper. Y una película que curiosamente en muchas listas la gente entendida, los grandes expertos de estos temas, no la consideran un slasher, la consideran un proto-slasher. O sea, como de estas películas que empezaron a influir en lo que después acabaría siendo el subgénero del slasher, que tampoco sé en qué se basan exactamente, porque luego hay otras películas que para mí cumplen menos lo que son los tópicos del slasher y las meten directamente. La meten directamente y esta que en mi opinión, los cumple más, no lo meten. Es un proto-slasher, como que antes de la noche de Halloween eran proto-slasher y a partir de la noche de Halloween ya sí que son slashers en sí. No sé, no entiendo muy bien esa línea divisoria de a partir de la noche de Halloween ya sí y antes no lo entiendo. Pero que me encanta la noche de Halloween y entiendo que para mucha gente sea esa gran película que inició el movimiento, pero bueno, yo veo en La Matanza de Texas sí que también veo bastante de ese inicio de este subgénero, ¿no? Bueno, para que no la hayáis visto, es un grupo de chavales en una furgoneta que están viajando a Texas porque han oído por la radio que ha habido unos asaltos en algunos cementerios y creen que una de las tumbas que han asaltado y han abierto era la de un familiar de los chavales que van en la furgoneta. Y allí en el medio de Texas, en medio de la nada, se encuentran con una familia de caníbales, ¡oh sorpresa! ¡Ay, Dios! Es que... Y claro, como están ahí en medio de la nada, es eso, un campo en el que aquí hay una casa y varios kilómetros más allá hay otra casa, entonces, ¿quién va a oír tus gritos, no? Esto es casi como lo de Alien, pero sin tanto espacio, ¿no? Entre planeta y planeta, pues aquí no hay tanto entre casa y casa, pero casi, porque están aquellos con la motosierra dándole y dándole. A tope. Y parece que los vecinos no se enteran, están lo suficientemente alejados como para no oírlo o les da un poquito igual. Porque estos son más cautos, estos se esconden más. Claro. Pues para mí una película que quizás por el momento en el que la vi, para mí es no solo del slasher, sino del terror en general, es una de mis películas favoritas. Creo que transmite muy bien todo ese calor, porque es que encima está ambientada, es que para mí esta película transmite hasta el calor, las moscas, el sudor. La gente sudando ahí, ¿no? Sí. Sí, para mí te hace meterte, tú esta película la ves en invierno y sudas. te hace meterte tanto en la situación que te hace estar allí en medio de Texas en agosto y sudando la gota gorda. El clima de agobio, el olor a putrefacción dentro de esta casa que hay, pues hay... ¿Qué les pasa a esta gente? No limpian nunca. Es que es más barato matar a la gente que pasa por allí por la carretera que irte al supermercado a comprar. Entonces yo creo que también es un poco eso, es más fácil y más económico. Dexter no estaría de acuerdo con ellos. Está basada de aquella manera en Ed Gein, que fue un asesino en serie real que se comía a sus víctimas, que es curioso porque este asesino en serie también influenció al Silencio de los Corderos, al Silencio de los Corderos, primero a lo que fue el Dragón Rojo, ¿era? Dragón Rojo. La primera novela. Sí. Pues realmente la película, la del Silencio de los Corderos, es la segunda novela. Pero claro, en El Silencio de los Corderos, El Dragón Rojo y demás, Aníbal Lecter es una persona muy inteligente, mientras que Ed Gein realmente era un paleto de la América profunda, no demasiado inteligente, lo que pasa es que por determinados errores de la justicia tardaron bastante en encontrarle. O sea, realmente lo que es el personaje, diríamos que se parece un poco más al Leatherface que a Aníbal Lecter, ¿no? En Aníbal Lecter como que lo hicieron más... lo estilizaron, ¿no? Lo hicieron más inteligente y demás. Pero aquí le dio esa vuelta, el tema de que fuera con la careta tapada de cuero y demás, que ya sería ese inicio a lo que comentábamos antes de Halloween y demás, de ir con esas máscaras que hacen que ya no sean seres humanos, ¿no? Que sean como entidades del mal,
como puede ser un Jason Voorhees, un Darth Vader o eso, el protagonista de la noche de Halloween, ¿no? Ya dejan de ser personas, empiezan a ser entidades del mal, Sí. en las que como no les ves, es un rostro impasible totalmente, no les afecta absolutamente nada, te hace todavía que sean menos humanos, ¿no? Más terroríficos. Sí, más terroríficos, sí. Sí, sí. Costó $140.000, recaudó más de 30 millones, aunque luego Halloween sí que es verdad que la superó. Halloween llegó a conseguir más de 47 millones, si no recuerdo mal. ¡Secuela ya! Claro, esto llevó pues a una saga, pues como pasaría pues con el resto, con las de Viernes 13, con Chucky y demás, pues fue una saga de películas, aunque en mi opinión Top Hooper, teniendo algunas películas que me parecen muy interesantes, en mi opinión creo que nunca ha llegado a estar tan grande como en esta película. Yo creo que las decisiones, muchas veces por la escasez de presupuesto, las decisiones que tomó ayudaron mucho al realismo de la película. En muchos momentos con la cámara al hombro, dando esa sensación de semidocumental. Está rodada, si no recuerdo mal, en 16 milímetros, con lo cual luego para la proyección hubo que ampliarla a 32, lo cual hace que haya más grano en la imagen, te da más esa sensación de realismo, de suciedad. Sí, es casi como un documental, sí, es verdad que... Y eso la hace más tétrica, realmente. Sí. Entonces, todas esas escenas, yo es que se te quedan... Si tú pides a una película de terror que se te queden escenas... esas son las que triunfan, las que se te quedan escenas en la mente. Esas son las que te dejan ahí de verdad. Y realmente esa escena donde sale por la puerta ese pasillo de la casa, ¿no? El tipo con la puerta y sale con el delantal puesto, ¿no? Blanco creo que era, ¿no? Bueno, blanco y rojo. con la motosierra dándole caña al tema y la máscara, bueno, es que te deja... Bueno, y las propias muertes en sí, que son muy sádicas. Sí. Sí, de hecho, hay una cosa curiosa con esta película, que es que en la memoria, muchas veces, yo cuando estuve un montón de tiempo sin verla, me pasaba también lo mismo, que la recordaba más gore y más bestia de lo que realmente la película es. Como la película apenas tenía dinero, realmente no podía ser tan gore. Pero consigue ese efecto de al ser todo, tener toda esa sensación de realismo y demás, te da luego el recuerdo de ser más bruta de lo que es. Una de las escenas más míticas de esta película, que se han puesto, siempre es un inserto, ¿no? Cuando hablan de películas de terror te ponen algunas imágenes, yo creo que casi siempre cogen la misma imagen de La Matanza de Texas, que es lo que comentabas, creo que es dentro de la casa, en el pasillo, hay un momento que ha cogido a una de las chicas, si no recuerdo mal, la mete para adentro y cierra la puerta. Y entonces solamente se oyen, a partir de esa escena, la cámara está enfocando la puerta ya cerrada, además no es una puerta normal de estas que gira, sino de estas que se desplazan de lado a lado, que hace un boom, hace ahí un portazo, y a partir de ese momento solamente se oye la motosierra y los gritos. Entonces, en ese momento el que empieza a trabajar no es la película, es tu cabeza. Exacto, yo creo que por ese motivo recuerdas la película mucho más bestia de lo que es, porque tu mente te ha hecho generar esas escenas que no están, porque solamente estás viendo una puerta. Pero claro, el sonido de la motosierra y los gritos te hacen trabajar ahí y crear cosas mucho más horribles que seguramente lo que te habría mostrado. Sí. Y por eso yo creo que son esas decisiones afortunadas de cuando tienes escasez de medios y tienes que ser original y tienes que ser eso, pues darle al coco y salir del paso como puedes. Y al final te acaba saliendo algo mejor de lo que tú esperabas. Otro ejemplo es, por ejemplo, lo que pasó en otra película de terror como es Tiburón, realmente. Y el tiburón. Al final, el ver solo la aleta te hace pasar más miedo seguramente, ¿no? Y la música. Entonces yo creo que en La Matanza de Texas, lo bueno es que tiene de las dos partes, porque tiene momentos también muy explícitos. Yo recuerdo la del gancho en la habitación. Sí. Esa del gancho es muy fuerte también, sí. ¿No? Y luego, claro, tenemos que hablar de la cena. Que esta gente también cena. Sí, sí, sí.
Sí, tiene alguna escena, sí que es verdad, pero luego realmente si haces el cómputo general tampoco es tanto. Incluso las escenas explícitas no son tan explícitas, ¿no? Hay muchas escenas que no se ve realmente, no se ve todo y tal, y es tu imaginación, ¿no? Entonces, pues, como comentábamos en su día con Alien, que al final el bicho se ve, sumas y no llegas ni a un minuto, ¿no? De los momentos que ves al alien o de los minutos que ves a tiburón. Entonces, al final juega a favor de que te impacte más la película el ver menos. Sí, bueno, y habría que hablar también de la protagonista, ¿no? Que es otra actriz que ya es también icono, ¿no? Igual Sí. que por ejemplo, Jamie Lee Curtis. Sí. En el cine de terror, pues la protagonista de La Matanza de Texas es otra de esas grandes actrices del subgénero que se queda en la historia un poco, ¿no? De él, ¿no? Como es Marilyn Burns. Marilyn Burns, exacto, sí. Otra mujer que murió hace también unos cuantos años, bueno, no muchos tampoco, y también tuvo su homenaje en su momento. Sí, pues eso, al final, pues como comentaba, se ha convertido en un icono, durante muchos años una película de culto también, bueno, aunque fue un éxito, pero por lo menos cuando yo era crío, yo creo que era una película que en nuestro entorno era algo como que nos dejaban, muchas veces nuestros padres ni la habían visto, pero claro, veían el título y decían, no la podéis ver. Entonces, hasta que pudo alguien de nuestro grupo, por lo menos, alquilarla, yo me acuerdo que el tema de conversaciones de qué irá esta película, porque no la habíamos visto. Pero hombre, eso hay que decir que esto es un documental sobre la matanza del cerdo y ya está. Arreglado. Así que, pues eso, para mí una de las películas que inició esto del slasher y de la más reivindicable, seguramente habréis visto el remake, que de hecho este es de los pocos remakes que se han hecho de clásicos del terror que a mí me gustó, me parece muy, muy recomendable también. Sí que es verdad que las continuaciones a mí por lo menos no me gustan demasiado. Sus secuelas... Pero el remake sí. El remake desde luego me parece muy recomendable. Bueno, pues ya está. Ya hemos hablado de las películas slasher que queríamos recomendar o que queríamos reivindicar. Y bueno, si quieres decir algo más para terminar. Nada, que me lo pasa muy bien aquí recordando todas estas películas. Te lo pasas igual de bien hablando de ellas que viéndolas. Es que es un subgénero súper divertido y súper entretenido. Y ya digo, lo mejor de todo es ser fan de todas esta gentecilla que hace cosas y que bueno, puedes disfrutarlas sin tener que ser el protagonista de sus fechorías y de sus sangrientos asesinatos. Así que, pues, muy disfrutable y esperemos que si alguien ve alguna de las películas o incluso alguna gente joven que no ha visto ni siquiera Scream ni La Matanza de Texas, las descubre ahora por el podcast y demás, pues oye, que nos diga qué tal le ha parecido y si ha sido buena la recomendación o no. Claro, ya nos comentaréis cuáles os gustaría recomendar a vosotros, quizás alguna serie B, alguna menos conocida y que os parezca... Hay varias italianas también dentro de esto, como La Matanza de Texas, ¿no? Dentro de este proto-slasher, de estas películas que influenciaron a todo lo que llegó después en Estados Unidos, como Bahía de Sangre de Mario Bava y tal. Que bueno, si conocéis alguna más de este tipo que empezaron este movimiento, pues también nos lo podéis poner y ya nos decís cuáles son vuestras favoritas dentro del subgénero. Sí, incluso si sabéis de alguna peli más sobre leyendas urbanas, eso ahí se me ha quedado ahí como... A ver si hay alguna antes de Candyman. A ver si conocéis alguna. Sí, el subgénero del subgénero. Sí. Estamos ya bajando... de la leyenda urbana dentro del slasher, sí. Vamos bajando capas, sí. Bueno, pues nada, nos oímos dentro de poco, que seguiremos con el terror para celebrar este octubre sangriento. Muy bien. Sangrientas noches a todos. Adiós. Hasta la próxima. Stop!